Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo video para el canal Kraken32. Parceras, parceritos, hoy nos vamos con estos dos grandes titanes que están a punto de salir. Y estoy hablando de Warzone Mobile y Blue Depth Strike. Pero como saben, ya es costumbre saludar primero a ustedes, porque ustedes son lo mejor de lo mejor que ha parido ese canal. Así que quiero mandarle un fuerte saludo a toda esa gente bella que nos ha comentado en nuestro último video. Y nuestro primer saludo es para el señor Ángel, quien nos dice: yo de mi parte quiero que agreguen lo de los remates. No sé si así se llama. Es la cosa esa que tumba a los enemigos, te sale una opción para hacerte un remate, como en Warzone. Pues sí, esperemos que lo agreguen. Es algo que se está pidiendo mucho y que muchos ya probaron en PC. Esperemos que pronto lo traigan acá también para móvil, ¿no? Nuestro siguiente saludo es para el señor Franquito Gamer. Dice: Blue no cierra, le están metiendo mucho empeño al juego, y si lo cierran también pierden dinero ellos, entonces como que no. Efectivamente, mi querido Franquito, Blue Depth Strike no lo van a cerrar. La única de que lo cierren es que nadie lo juegue. Esa es la única forma de que se cierre Blue Depth Strike. Más abajito tenemos al señor Héctor Hernández. Dice: gracias Kraken por siempre informarnos lo más rápido posible. Pura calidad, gracias Kraken. Saludos desde Venezuela. Saluditos para todos los venezolanos. Ahora sí, comenzamos. Faltan 2 días para que estos dos titanes se enfrenten, o por lo menos para que salga el lanzamiento global de Warzone Mobile y del Warzone chiquito. Bueno, este se le llamaba Warzone pequeño, pero como en los últimos meses ha tomado mucho, pero mucha fuerza, ya se le llama Blue Depth Strike, o el Bluecito, así de cariñito. Y brother, esto es antes de su lanzamiento global. Estoy haciendo una prueba antes de su lanzamiento global. ¿Cómo está hasta el momento Blue Depth Strike y cómo está hasta el momento Warzone Mobile? Y pronto le haremos un después, ¿no? Un videito mostrándolo cómo salieron, qué tanto beneficio tiene, cuál es la diferencia del principio y ya después, etcétera, etcétera. Así que comenzamos con el peso. Y en pesos, pues creo que esto es obvio. Tenemos acá a Blue Depth Strike, que está inspirado para gama baja. Pesa 2 GB con 16. No pesa mucho, es accesible. Y acá el Warcito pesa un total de 8 GB. Y en batería me consume 6%, 6.6%. Eso fue solamente un video que grabé, pero de eso vamos a hablar más ahorita. El Bluecito, al ser un juego más especializado para dispositivos de gama baja, pues se siente y es más ligero que cualquier otro videojuego. Su movilidad es increíblemente frenética. Puedes hacer movimientos súper rápidos que de verdad se siente que el juego responde súper rápido. En algunas cosas se quedan, son muy pequeñitas, pero y muy pocas, como por ejemplo cuando cambias de arma y tratas de usar la habilidad rapidito, pues te aparece este sonido. Y ese sonido quiere decir que no utilizó la acción, o sea, que no es válido ese movimiento. O sea, que tienes que esperar por lo menos como una milésima de segundo más para que se pueda utilizar ese movimiento. O sea, esto sucede siempre cuando tú eres muy rápido o hunde los botones muy rápido, cosa que no sucede con las personas de PC. Y bueno, esto es lo que yo digo, que te aguanta el movimiento frenético que uno usa. A veces uno está inspirado y comienza a hundir los botones rapidito para cambiar de arma o para usar todas las habilidades rapiditos. En menos de un segundo quieres hundir varios botones al tiempo. Y bueno, son cosas que uno utiliza cuando estás en pleno combate. Tratas de usar todas las estrategias que tú sepas y tratar de que tus botones funcionen a la velocidad que tú los utilizas. Y ese movimiento te aguanta el viaje, ¿no? Te aguanta ese frenesí que llevas. Pero en comparación con Warzone Mobile, el tiempo de respuesta, del cambio de arma, de cargar en Warzone Mobile es mucho, pero mucho la diferencia con Blue Depth Strike. Obviamente Blue Depth Strike es mucho más rápido, pero con Warzone Mobile es muchísimo, en serio. Apenas lo sientas, sentirás ese cambio brutal entre lo rápido que es Blue Depth Strike y lo rápido o lo lento, en este caso, que es Warzone Mobile, con el tiempo de respuestas. Otra de las ventajas que tiene Blue Depth Strike, ojo, hasta el momento, estos son hasta ahora, no sé cómo quedará al final, ya después del 21, pero hasta el momento, otra de las ventajas que tiene Blue Depth Strike es que no se calienta.
En serio, no se calienta para nada. Tú puedes jugar toda la noche. Yo me la he pasado jugando todo el día con Blue Strike pegadito. La búsqueda de partidas súper rápidas. Y me pongo a jugar todo el día. 5, 10 partidas. Todas las partidas que yo quiera. Y te juro que no se me calienta para nada mi Poco X3 Pro. Y recuerden que el Poco X3 Pro es propenso a calentarse y a morir por sobrecalentamiento. Esto es comprobado. Si el Poco X3 ha llegado a muchos celulares donde mueren, tienen muertes súbitas porque el procesador se les quema de tanto recalentamiento, obviamente. Y bueno, con Blue Strike no vas a sufrir de eso. Por ahora no se puede sufrir de eso, o no sufrimos de eso, de ningún recalentamiento. Todo bien, puedes jugar. Le doy un 10 a Blue Strike. Con Warzone es un poco más exigente, ustedes saben, más pesado. A mí se me recalentó solo con esta partida y obviamente me toca jugar solamente una partida. No puedo exigirle a mi dispositivo que juegue 2. Estoy seguro que lo jugaría, pero no me gusta exigirle mucho a este dispositivo, en especial al Poco X3, porque como repito, tiende a morirse el procesador y se muere para siempre cuando tomas sobrecalentamiento. A mí se me calentó, o sea, en la actualización, hubo una actualización donde lo vi mejor, no se me calentó tanto, pero ahora esta última sí siento lo mismo que en todas las actualizaciones pasadas, donde se recalienta, se siente súper lento, el tiempo de respuesta es muy lento, entonces te sientes como un botcito, en serio, te conviertes como un botcito porque no responde a tu velocidad. La caída de FPS son brutales, más cuando estás en enfrentamiento. Está muy limitado para los dispositivos Android. Y ojito que solamente estoy mencionando una de las muchas quejas que tiene Warzone Mobile. Algunos ya han mencionado que si el juego sale mal es por culpa de la comunidad. Ojo, esto también me parece muy feo, porque ahora se quieren basar o quizás se puedan excusar diciendo que si el juego sale mal es por culpa de la comunidad que la estaba exigiendo mucho Activision que lo sacaran ya, y que por eso podría salir un poco mal. Yo ruego que no salga mal, que salga súper bien. Hay que esperar, de todas maneras hay que esperar, no hay que anticiparse, hay que esperar el lanzamiento global a ver cómo sale. Y creo que ahí es que podemos analizar en realidad todo la espera, la larga espera que tuvimos para aguantar a Warzone Mobile y que por fin saliera. Y bueno, vamos a ver si valió la pena todos esos meses que se fueron aplazando, ¿no? En comparación con Bluecito, parceros, ¿qué les digo? Bluecito sigue siendo algo muy grande. Quiero meterme en más detalles, pero tendría que hacer un video mucho más largo y creo que se los voy a hacer. Lo que más me gusta de Warzone Mobile y que le falta a Blue Strike son los remates. Warzone Mobile ya tiene remates de hace mucho tiempo, ustedes lo conocen, estos son como el finish. Cada vez que un enemigo está en el suelo puedes ejecutarlo, y esto es muy bonito y llamativo por parte de la comunidad, le gusta mucho. Aunque en Blue Strike se le ha propuesto esto, o sea, se hizo unas pruebas, no se sabe en qué ha quedado, si lo han mejorado, si están trabajando en esto, si esto se irá a implementar más adelante. Todavía no tenemos información acerca de esto, pero sí hicieron una prueba en PC y solamente era una ejecución para todos los personajes. En cambio en Warzone hay diferentes ejecuciones, ustedes ya lo conocen. Otra de las cosas que a mí me gusta también de Warzone son las skins. Como juego AAA, como todo juego AAA, se basan siempre o le meten mucho empeño a estas skins, ya que esto se vende, pero son skins muy bonitas, en serio, se esmeran por traer una skin súper épica y que tú dices, bueno, voy a comprarme este lote, y tienes para elegir tantas cosas que tú dices, wow, a mí me gusta este, me gusta el otro, y quieres comprártelos todos, ¿no? Y no solamente eso, también las colaboraciones, porque Blue Strike no tiene ninguna colaboración todavía. Y Warzone sí, ya tiene colaboraciones con varios juegos. Otra de las cosas de Warzone Mobile son las salas, ¿no? Hay salas. Y la forma de pestear es buena también. Pero en Blue Strike se buguea mucho. O sea, a veces no te sale el mapa. O a veces también al terminar la sala no te muestran los resultados, se buguea. Los dos siguen siendo dos juegos épicos. Me gusta la movilidad de Blue Strike, me gusta lo frenético que es. Hasta ahora en lo visual, así como que se vea bonito el personaje, skin y cosas así, para mí gana, o sea, tiene la ventaja o está más preparado para eso, para verlo visualmente, tu personaje, verlo bien bonito con skin y todo eso.
Warzone Mobile tiene como la banderita, papá. Y en tema de jugabilidad, como de jugar y enviciarte todo un rato, de permanecer todo el día jugando, me parece que la banderita la tiene Blood Strife. Pero aún así me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Qué opinan? ¿Cuál de los dos juegos les parece mucho mejor? ¿Y en qué les parece que es mejor que el otro, no? Déjame en los comentarios que te estaré leyendo. No siendo más, me despido. Chao, chao.